gustó porque el resto de la separata, o el resto de la información, es la información clásica que ustedes ya conocen y que también se la subí al clase para que tengan. Pero esta me gustó porque es una explicación de la resistencia antimicrobiana bajo la visión de una sola salud. Entonces, eso me gustó. ¿Cómo se llama? Hay una línea por allí que bueno, hablando con una persona que me fue a dar una conferencia a mis estudiantes de la Bolívar, donde él habla que además del ambiente, de la parte humana y de la parte animal, él agrega un aspecto particular que es el aspecto cultural. Pero ese aspecto cultural yo lo metería dentro de la composición humana, dentro de la parte humana. Sin embargo, no es una cuestión aparte, porque él aquí hace mención de las culturas indígenas y del trato particular que tienen los pueblos indígenas hacia los animales. Entonces, por eso él lo adapta aparte. Pero yo lo metería en un solo punto. Entonces, bueno, ¿de qué trata el asunto? El asunto trata, en primer lugar, en explicar en qué consiste una resistencia o en qué consiste la resistencia a los antibacterianos. Eso ustedes, de manera directa o indirecta, han ido trabajando a lo largo de la carrera, pero que no hay todavía un asidero hasta hoy de por qué pasa eso. Entonces, cuando hablamos de resistencia antimicrobiana, hablamos de resistencia antimicrobiana cuando las bacterias desarrollan la capacidad de sobrevivir a los efectos de los antibióticos, ¿ok? Que antes eran efectivos para eliminarlas y ahora no. ¿Y cómo lo saben? Bueno, lo pueden saber porque el paciente no mejora, el animal no mejora. Y lo otro que lo pueden saber es a través de las pruebas de laboratorio. O sea, cuando se hace un antibiograma, o se hace un cultivo de una biopsia, o se toma una muestra de una biopsia, y ante el contacto del antibiótico no tiene un efecto, es porque hay una resistencia por parte de esa bacteria. Ahora, eso es un proceso que es un proceso evolutivo que se da a lo largo del tiempo, no es un proceso que ocurre de hoy para mañana. Eso no significa que si usted trató hoy un animalito, un gatico, porque tenía bronquitis y le dio, qué sé yo, ampicilina o le dio amoxicilina o cualquiera de ellos, y el dueño no cumple con el tratamiento, eso no significa que dentro de 3 meses, cuando el animalito vuelva otra vez con el episodio, no significa que ya creo resistencia. O sea, es un problema que va en el tiempo, va evolucionando en el tiempo. Entonces, ahora, esta resistencia antimicrobiana es solo en animales, no, también es en humanos. Lo que pasa es que decirles cuál de los dos es más grave, yo creo que los dos. Porque a la larga hay un hilo conector común que es el humano. O sea, el animalito no puede decir, mira, acuérdate que me toca el antibiótico, o acuérdate que me pegó el estómago, o me dio diarrea, no puede decir nada de eso, ¿ok? ¿De quién depende? Pasa pues. ¿De quién depende a la larga? Depende del humano. Entonces, claro, yo no sé en el caso de los antibióticos, de los antibióticos veterinarios, si existe la misma trácala que para los antibióticos humanos. Es decir, ¿cuál es la trácala de los antibióticos humanos? Bueno, te vas a una farmacia pequeña, de estas que no son de grandes redes, qué sé yo, no te vas a Revitral, ni te vas a Farmacol, ni te vas a Locatel, sino que te vas a las farmacias más pequeñas y compras el antibiótico que necesitas sin medicamento. Eso lo hacemos los humanos. En el caso de los veterinarios, de los antibióticos veterinarios, no sé si es el mismo asunto o si hay una cuestión que sea regular. Lo cierto del caso es que igual depende del humano, porque entonces, supongamos que el conejo tuvo otra vez una infección en la pata, la otra vez me mandó un antibiótico, se lo voy a volver a poner, pero, y eso será respuesta a la misma situación que la primera, o se debe a
a otra consecuencia o es signo de otra cosa que está pasando. ¿Okay? Entonces, para mí al final, independientemente de que sean humanos o sea en animales, hay un solo elemento común que es el humano. Entonces, a la larga, el responsable de estos rollos de resistencia que tenemos es el humano. Entonces, este rollo de la resistencia antimicrobiana no es un problema nacional, es un problema global, ¿ok? Así que, y es un problema global, ¿por qué? Porque hay un aumento del número de muertes, hay una necesidad de acción urgente y hay una proyección futura. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que se estima que se estima que alrededor de 5 millones de personas mueren como consecuencia directa de infecciones causadas por resistencia a antimicrobianos. ¿Dónde lo vemos más? En el caso de los humanos lo vemos en los hospitales públicos. ¿Okay? Y en el caso de ustedes, pues lo verán en esos refugios que son públicos, donde no hay un ente privado que esté, digamos, dirigiendo el asunto. ¿Okay? Entonces, claro, ¿eso qué hace? Eso lo que hace es que va a ir aumentando la gravedad de los casos paulatinamente. Y ustedes en algún momento, cuando vayan a quirófano, si ese quirófano, porque yo sigo insistiendo, aunque la gente diga que quiere mucho los animalitos y no sé qué tal, terminan siendo animalitos. Entonces, no limpien mucho el asunto, porque total aquí lo que hago son esterilizaciones rápidas o cosas sencillas. ¿Okay? Pero eso no significa que no sea un ambiente propicio para generar un ambiente adecuado para que pululen bacterias y más si estas se vuelven resistentes a los medicamentos que ustedes indican. Hay una necesidad urgente, claro. Las empresas, la industria farmacéutica está desesperada porque el incremento de resistencia a los antibióticos es cada vez mayor. Entonces ya no vale antibióticos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta. O sea, ya hemos acabado, ya ellos han acabado todas las generaciones habidas y por haber. Y lo que se está tratando ahora en este momento, y ahí voy cuando se hace mención a lo de la proyección futura, lo que se está haciendo en estos momentos es usar combinaciones de antibióticos o diseñar antibióticos sintéticos que puedan hacer un efecto sobre ese medicamento. Ahora, ¿qué sucede? Hacer esa proyección futura o esa adaptación a esos medicamentos es un costo. ¿Ok? Es un costo porque en antaño yo tenía que tener el principio activo como tal, tenerlo aislado, hacer pruebas en laboratorio con distintos medicamentos que yo supongo pueden ser dianas para inhibir el efecto que está causando ese patógeno, y eso en antaño era un dineral. O sea, hacer esos procesos de investigación de nuevos fármacos es un dinero. Ahora no es que deje de ser un dinero, pero es económico, es un poco más económico. ¿Por qué? Porque estos procesos de modelaje molecular, estos que llaman ahora los químicos in silico, que es ver o modelar por computadora la molécula y ver cuáles son los principios activos y dónde son los posibles bolsillos donde ella se pueda meter y el antimicrobiano pueda hacer su efecto. Sí, es un poco más económico, pero igual hay un gasto porque hay que comprar el software, hay que preparar a la persona, hay que hacer el gasto en el equipo de computación. Entonces, bueno, es un poco más económico en cuanto a ese aspecto. Y ¿eso en qué redunda? Eso redunda a que cuando vas a hacer los exámenes en laboratorio, las pruebas en laboratorio, ya vas virtual, ya no vas tan ciego como antes, pero igual hay un entrenamiento que hay que hacer. Entonces, ¿por qué ellos hacen esta separata, hace tanto énfasis con el cuento de los animales de compañía? Y es porque en Europa
hay un aumento significativo del uso. Fíjense que aquí pasamos alrededor de 70 millones, 79 millones de gatos y 68 millones de perros para el 2023 solamente. Y es que, bueno, eso tiene una condición particular porque Europa es un país viejo, vamos a decirlo de alguna manera. O sea, la población es escasa, la población joven, y la gran mayoría son personas madres adultas, ¿okay? Donde la tasa de natalidad tampoco es que de 2 o 3 muchachos, porque simplemente es costoso. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra es un país extremadamente caro, es muy caro. La educación, aunque sea pública, hay un monto que pagar, hay un monto mínimo que pagar. Y además los servicios, que son añadidos como aquí, que bueno, compramos el gas y vas a preguntar si la factura de gas no existe. O vas a, qué sé yo, vas a pagar el agua y son 10 bolívares 2 años. Allá no, eso no ocurre allá. O sea, los servicios son muy costosos. Y por lo tanto eso también juega un papel importante en el aspecto económico. Entonces, claro, esta gente que está mayormente sola, que son los adultos mayores, están buscando un animalito de compañía. ¿Quiénes son los animalitos de compañía más comunes? Perros y gatos. Eso es lo más común. Entonces, claro, pero hay una tendencia a que esa convivencia es cada vez más estrecha, y es lo que yo les explicaba cuando empezaba la clase, ¿no? Que hay personas que agarran los animales de la calle, los besuquean, los apapachan, que se los ponen casi que de corbata, y hay porque son lindo el animalito y tal, pero hay una sintomatología de la cual ustedes conocen, y que aunque venga de donde venga, así venga del perrito que está al lado de papá Dios, oye, tiene bacterias y virus que son propios de ellos, así es simple, ¿ok? Entonces, claro, a pesar de que hay un cierto cuidado, porque no vamos a negar que estos animales de compañía tienen cuidado, hay cosas que se escapan de las manos de la persona que los va a cuidar. Y ustedes ya tienen un ejemplo, que es toxoplasma, por ejemplo. Toxoplasma, el animalito puede salir negativo a los exámenes, pero no sabemos en la parte muscular si hay algún radicioito por ahí escondido que en algún momento eso se active. Y lo mismo va a pasar en el caso de las tenis, que lo vamos a ver hoy. O sea, siempre van a haber núcleos allí latentes de los cuales nosotros no sabemos, ¿ok? Entonces, bueno, la mayor parte de las vías de transmisión bacteriana en el caso de esos animales de compañía reseña en la separata es mediante la saliva, las heces, la orina y las superficies contaminadas dentro del órgano. Entonces, bueno, por ejemplo, les pongo yo en mi caso y me lo estoy respirando. A mí me encantan los perritos, me fascinan, me encantan, porque además me parece que son animales muy fieles. No, me caen mal los gatos, los monos y los caballos, porque siempre son traicioneros. Los perritos me caen mejor. Y mi sueño es tener un perrito, pero tengo un gato, las patas. Y cuando se suba a la cama, ¿y qué se va a llevar a la cama? Entonces es una parte del capítulo que me la estoy respirando, no estoy todavía en el proceso inicial, pero me preocupa. Y no me puedo poner zapatos porque también me hago daño, ¿ok? Entonces es un daño. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, cuando te lames, hay muchísimos casos reportados en la literatura de infecciones graves que han sufrido los humanos a través de la saliva de perros o animales cuando hay una herida o porque pasó la lengua y la persona no se lavó las manos y se llevó las manos a la boca o estuvo en contacto con alguna conjuntiva X. Y de eso ustedes van a encontrar reportes para tirar arriba. Dime. Entonces, yo vi en estos casos donde a las personas se les, si por ejemplo el perro de la misma cara, le usaron ahí, o le tienen que cortar los brazos, eso sí se pasa. Por resistencia antibacteriana. Porque, ¿qué pasa? No hay las enzimas de la saliva o de esas bacterias
el ámbito, pero estaba en el ámbito hospitalario. Ella tenía sus uñas largas, se hizo la manicurista no le cortó bien el cuerito, ella se lo arrancó en la oficina y se fue. Y estuvo a punto de perder el pie. El cirujano le dijo, lo último que te voy a poner es meropedio. Si con eso no sale, tenemos que meter el dedo. Y no fue ni con pelo ni con nada. Entonces, es como todo. Yo siento que este rollo de la resistencia antibacteriana por contacto de animales, el mismo cuento, aunque suene fuera del contexto, suena el mismo cuento de la gente que tiene moto. Bueno, le pasa mucho a la gente que tiene moto, pero yo no digo porción de gente que tiene moto y no usa moto. Exacto. Hay gente que tiene carro y nunca ha chocado, y hay otros que tienen carro y también chocan. Exacto. Entonces es como todo, ¿no? Es una cuestión de cuidado y es una cuestión de cumplir con las normas de higiene en la medida de lo posible. Entonces, claro, pero fíjense que con relación al riesgo de la transmisión, ahí hay otro temazo. Porque la literatura está dividida como en dos. Hay gente que dice que, volviendo al ejemplo, como estamos tratando de animales de compañía, ahí la mitad de la literatura dice que dormir con perros y gatos, animales de compañía, no es bueno. Que es mejor porque te disminuye la cuestión del estrés, o sea, tiene un efecto sobre la salud humana, no sé qué cosa y tal, o sea, destaca todas las virtudes. La otra mitad dice que no es conveniente por el rollo de las bacterias, porque el efecto de los ectoparásitos que lo vamos a ver después, entonces que eso no es recomendable, que el animal tenga su sitio para dormir y no tenga su sitio para dormir. Entonces, digamos que es a gusto del consumidor y a gusto de lo que tú tengas para cuidar. Pero sí hay que tener en cuenta que ese apapachamiento puede ser consecuencia de una resistencia bacteriana en humanos, si llega a ocurrir algo. ¿Okay? Sobre todo si, por ejemplo, tenemos niños recién nacidos o tenemos personas de tercera edad que son muy sensibles en cuanto a piel, que se rompen muy fácil, o de repente tengo una persona que está recién operada, ese tipo de cosas, o hay una persona que tiene una vía central tomada porque le están haciendo diálisis, ese tipo de cosas. O sea, hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ellos hacen énfasis? En tener cuidado con el contacto directo, que es lo que ellos llaman el apapachamiento excesivo, incluyendo actividades como lamido, manipulación y la exposición a secreciones corporales. O sea, si usted va a recoger las heces del animalito, estamos de acuerdo que no se va a gastar una caja de guantes, pero entonces recójanlo con la mayor seguridad posible para usted y para los que están alrededor. Y si tiene las uñas largas, pues a veces bien las uñas, por si acaso, un cepillito por si acaso. Yo me niego a cortarme mis uñas, así que me toca. El detallazo que hay con eso es que las desgraciadas mutan. ¿Ok? Y ese es el meollo del asunto. ¿Qué es lo que hacen ellas? Y esas mutaciones no es que son inducidas, son mutaciones que son espontáneas. Porque si ustedes recuerdan, en alguna clase por allá atrás, que hablamos de membranas celulares, hablamos de ADN y todo lo demás, se supone que el chiste del antibiótico es que pase la membrana. ¿Okay? Bien sea que pase porque rompa la membrana o porque tenga la constitución química tal que le permita pasar a través de una proteína y formar lo que se llama un ionóforo, que es un hueco en la membrana celular, o sea que ella entre de alguna manera. ¿Okay? Siempre se dice que el efecto del antibiótico sobre la bacteria no es completo. No es que se eliminaron todas, se murieron todas. Siempre va a quedar una pequeña cantidad que no va a manifestar, no va a provocar manifestaciones clínicas porque son tan poquitas y tan cantidades tan miserables que el sistema inmunológico se puede encargar de ellas bien, se mantienen ahí los controles. Pero por eso el médico te dice que tienes que volver a venir después de terminar el tratamiento. La idea es esa, la idea es normalmente tú simplemente le das los 7 días y se acabó, o los 5 días, lo que indique y se acabó.
Y no deberías, a menos que tú sospeches que, porque también eso es, ustedes tienen que estar pendientes de eso, a menos que la literatura comience a dar alertas de resistencia de un antibiótico ante una patología. Pero una cosa, por ejemplo, si el médico ya sabe un antes de ir y dice, terminar el tratamiento y vuelves a venir para ver otra vez, es un por si acaso. Es como un por si acaso porque él ya tiene una alerta, que obviamente no te lo va a decir, pero que él ya tiene una alerta de que hay resistencia a esto. Solamente que no te lo va a decir, porque si te lo dice, me lo dice a mí, que yo tengo que cada uno está mándame otro. Y se acabó. ¿Ves? Ahí caben dos cosas. Desde el punto de vista ético, pues, desde el punto de vista ético, esa es mi respuesta. A que hay una sospecha de que ese antibiótico puede generar o una recaída, o un rendimiento tolerado, o ya hay ciertos avisos de resistencia y tal. Entonces déjame ver cómo está respondiendo el animalito al asunto. Esa es la respuesta ética. La respuesta no ética es me paga el resultado. Porque obviamente, si voy a ver cómo está, yo te voy a hacer toda la evaluación. Y obviamente eso no es gratis porque yo te quiero mucho. Entonces está el aspecto ético y el orgánico. Ok. Hay otros casos en los que se puede hacer manipulación genética de esa resistencia. Y eso se hace a través de plásmidos. Entonces, les explico cómo se hace eso. Eso es biología molecular. Es decir, yo saco el ADN de la bacteria, la saco, la codifico y veo cuál es la secuencia de ese ADN que puede tener un efecto o que esa secuencia de ADN que puede ser afectada por el antibiótico. ¿Ok? Si yo tengo identificada esa secuencia, yo corto esa secuencia con unas enzimas que se llaman endonucleases de restricción, que simplemente son las dietas. Corto ese pedacito y lo transfiero hacia otra bacteria. Y la puedo modificar, puedo hacer varias cosas, puedo hacer copias de ese pedacito, o las puedo modificar y pasarlas a otras bacterias y ver cómo responden las bacterias ante ese nuevo efecto genético que yo le estoy introduciendo. O sea, yo puedo jugar con esa porción de ADN en muchos escenarios y eso me permite poder validar este efecto que ellos llaman de transferencia horizontal, que es la mejor manera de poder garantizar la transferencia o la transferencia de información de esa resistencia. No, fíjate, ¿cómo se hacen los antibiogramas? Los antibiogramas se hacen. Tú preparas un caldo de cultivo, un medio de cultivo, que sea, digamos, neutro, y donde pueda crecer más o menos todo el mundo. ¿Ok? En ese medio de cultivo, tú vas a sembrar la muestra con la bacteria que te interesa. ¿Qué sé yo? Tiene una lesión en una pata. Y ya tú estás cansada de mandarle cuanto Dios ha puesto en el planeta y la vaina no funciona, sino que va peor. Entonces tú tomas una muestra de la lesión de la pata y la pones en el cultivo y a eso le vas a colocar alrededor de ese medio de cultivo que ya sembraste discos de papel de filtro que han sido sumergidos en distintos antibióticos. ¿Ok? Supongamos que para esa lesión de pata tú le pusiste ampicilina. ¿Quiénes están trabajando ahorita en veterinaria? Antibióticos para las lesiones de patas. Pero dale. Metadol, no sé, Meloxicam. ¿Ok? Y lo sumerjo en los antibióticos y los voy poniendo alrededor a un espacio prudencial de una plaquita de oro, una esferita de oro. ¿Ok?
En la medida en que el halo sea más grande, eso es un halo como lo que tienen los santos, tal cual. En la medida en que el halo sea más grande, es mejor. Si no se forma o es muy chiquito, ni siquiera te molestas. ¿Ok? Cuando son multiresistentes, que eso es lo que ocurre, y es lo que suele ocurrir en la vida real, lo que optas es por usar combinaciones de antibióticos. Entonces, por eso es que les digo que ustedes tienen que estar alerta con la parte farmacológica, y que es lo que yo poquito a poco les he ido metiendo. ¿Por qué? Porque entonces a lo mejor con el cuenta de la lesión de pata que no se mejora, entonces yo de repente puedo tratar, si ya tienes un veredicto por parte del patólogo de lo que hay, entonces tú puedes decir, bueno, voy a usar este primer antibiótico que me va a ayudar, por decírtelo de alguna manera, que me va a ayudar a sensibilizar la membrana celular de la bacteria. Y el antibiótico que sigue la va a terminar de romper y sanar. Si ya tienen otro chisme más interesante, chao. Entonces surgen esas combinaciones de antibióticos, que lo puedes hacer en un solo medicamento, o que es este famoso que anda por ahí, ácido clavulánico con amoxicilina, por ejemplo, es un ejemplo de eso. Eso tiene beta-lactamasas, exactamente. Pero eso es para el tema de la resistencia que hay. Exacto, claro. Porque si yo he tenido un tratamiento para la patología de la pata con un solo antibiótico y yo usé todas las alternativas y no mejora, plan B es usar una combinación de antibióticos. Y ahí no entran los inhibidores de los. Lo que pasa es que va a depender de la bacteria que tengas. ¿Ok? Exacto. Acuérdate que lo que vimos, la primera gran manera de clasificar grande, ¿quién es saber si es positiva, si es gran positiva o negativa. Eso es lo más grande que puedes hacer. Y a partir de ahí, entonces ya tú te vas orientando. Entonces, se produce beta-lactámico, ¿qué le puedo poner? Si produce beta-lactámico, le tengo que mandar a alguien que inhiba las beta-lactamasas. Ok, exacto. Pero tienes que tener claro quién es para poder enfrentarte a eso. Exacto. Y ahí tú decides si usas un tratamiento convencional o tienes que reforzar. Y puede darse el caso que aún reforzando no tengas respuesta. Entonces allí sí tienes que apuntar. Entonces, bueno, hay algunas bacterias que producen una cuestión que se llama biofilm, una sustancia que se llama biofilm, que es como una capa. Ese biofilm es el equivalente a cubrir el tejido o la zona donde ella está haciendo el efecto. Es como que se le pusiera una capa de vaselina. Ajá. Es como que si le pusieras una capa de vaselina. Entonces, de cajón, ¿quién pasa por ahí? Entonces eso complica el asunto, porque además de saber si es gran positiva o es gran negativa, es saber si la cristiana produce biofilm o no lo produce. ¿Cómo se hace? ¿Se retira mecánicamente? No, en ese caso, ¿qué es lo que tienes que hacer? En ese caso, el mismo tratamiento te va a indicar, te debería ayudar para eso. Y por otro lado, se supone que si estamos en el cuento de la lesión de la pata, se supone que hacer lo que se debe hacer con todas las heridas, o sea, limpiar la herida. No limpiarla con alcohol, porque el alcohol es bacteriostático, no es bactericida. Exacto. Entonces se supone que si seguimos en el cuento de la lesión de la pata, lo que deberíamos hacer, o sea, lo que usted le debería indicar al dueño es, bueno, lava la zona, no sé, se me ocurre, lava la zona, ponle jabón, no sé qué, seca bien entre los espacios de los dedos de la patita, no sé qué, y ponle la loción, la crema. En ese caso, Lo que pasa es que la solución yodada depende. O sea, si son soluciones yodadas a baja concentración, que son muy diluidas, pero lo que quiero decir es que no sean muy concentradas, pueden funcionar.
Pero en el caso, si tú la usas muy concentrada, puedes quemar. Puedes quemar. El Herdex, Ya va. el Herdex, él funciona para limpiar heridas también, porque yo lo leo y he leído que sirve para limpiar superficies y no sé qué, entonces dice que no se usa más, pero he visto que también limpian heridas. No, como el porque hay una Herdex. variación de Herdex que es apta para uso de heridas. O sea, hay unos que son, fíjate que ellos tienen distintas etiquetas. Entonces, hay unos que son para limpiar superficies y tal, y hay otros que son para limpiar heridas, que tienen que haberlo porque en quirófano, que es lo que usan para limpiar las heridas, solución llorada. Pero yo puedo tener pacientes que sean alérgicos al quirófano. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Ok? Porque el cabezón médico no pregunta o no lee la historia del cabezón y la enfermera tampoco se le ilumina el entendimiento y cuando limpian la vaina, una reacción, entonces no se fregó la operación porque entonces tengo que sacarte del shock anafiláctico que tienes o de la reacción alérgica que tienes para poderte operar. Entonces eso siempre se pregunta. ¿Usted es alérgico al yodo? Sí, no. Ah, bueno, Claro, claro. con los animales es un poquito complicado porque la mayoría de la gente no sabe el tipo de cabeza. Por lo Bueno, general, pero si no saben de ellos, Ajá, por lo general saben que son alérgicos a cierto tipo de comida y saben ciertos y ciertos. exacto, ¿ves? Entonces aquí la mejor alternativa es optar por algo neutro, o sea que los mantenga en un terreno que si pasa algo, pues ustedes puedan manejar la situación. Exacto. Pero, ajá, bueno, en este caso del alcohol, que es muchas veces cuando los perros, sobre todo en la peluquería canina, cuando hacen la limpieza de oídos, si no tienen una solución óptica, suelen limpiar con alcohol, con agua oxigenada. Entonces siempre hay como que esa... Pero con el Pues imagínate que la oxigenada es quema. sí, por el noche me entendido que es por el tema de que se seca rápido y no quede una humedad. Eso es lo que a mí me dicen. Claro, Que lo han pero oído. igual, Ajá. pero igual Yo he es escuchado así. que es que mezclan el alcohol con agua. Lo dividen en agua para hacer la limpieza de oído, para que no sea tan... Bueno, ok, si me lo diluyes con agua, me lo puedo tragar. Pero en el caso de la oxigenada, el agua oxigenada quema. Erosiona, sí. Entonces yo me imagino que, por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre, eso lo verán ustedes en anatomía y fisiología cuando pasen por todos los casos. Pero yo me imagino que una mezcla de glicerina, saben que la glicerina es pero si uno diluye un poco la glicerina con, ahí sí, agua oxigenada y hacer una solución, ahí sí, porque eliminas lo que tienes que eliminar, pero no dañas el tejido. ¿Ok? Ahí sí me gano. O sea, si lo vas a hacer así, sí, pero es el equivalente es una quemada solo que de otra índole. Ajá, y con lo del alcohol. Con lo del alcohol es que igual me da cosita, o sea, un perrito es como un bebé así tenga 100 años, por poner el ejemplo del perro. Y me imagino que el tejido es delicado, entonces limpiar con alcohol también me daría cosita, o sea, es preferible porque es el oído y eso es más contenido menos cosita. Primero que cuando el perro ¿No hay nada aquí? llega... Ya te voy a preguntar. Cuando limpias primero con el algodón, el alcohol se trae gran parte de la suciedad, pero cuando estamos hablando ya de esas infecciones internas, entonces comienza con La óptica que para aquí. y a veces... Pero eso es otra cosa, porque es una otra. Pero cuando se bañan los perritos, como yo he visto que le ponen los taponcitos y que tienen un polvo particular, he visto yo que usan un polvito o una solución con el que limpian. ¿Tú cómo lo haces? El polvo generalmente puede ser tal, solamente porque cuando uno coloca los algodones o los taponcitos, puede ocurrir que sin querer se chorrea un poquito y si le dejas el agua allí sola, pues obviamente puede Exacto, enfermar. normal. Lo recomendable para limpiar los oídos es solución, o sea, un poquito y vas dándole. Pero no siempre tapas el oído, sino que con una gasita
le das para retirarla. Igual es sucio, si tienes ahí, si tienes ahí broma de otitis, obviamente eso no va a salir, sino... Exacto, ya va, mira. Es normal, que era lo que decía una nena por ahí, boca, normal. Claro, porque a veces, por lo menos si un perro que tiene las orejas caídas, tú no puedes mantener esa zona humedecida, Claro. porque vas a empeorar la situación. Claro. Todo va a depender de la otitis que presente el animal, de qué medicamento es pero... ¿Y de qué raza es? Pero en principio, el cuento de usar el alcohol, el que usa el alcohol es una bestia. ¿viste? Ajá. O sea, No. el alcohol, o sea, no. Exacto. Es como que pierdes una gota, te arruinas la gota y te echas alcohol. O sea, no. Exacto. Eso era lo que quería. Es que no debería. El cuento final es que no debería ser así. Ok, sigamos. ¿Ay? La vaina. Ay. ¿Este qué número es? Así. Ok, entonces aquí vamos con lo que preguntaba alguien por ahí. Hay de todo en la viña del Señor. Voy a tener bacterias que son multiresistentes. Eso significa que no son susceptibles a más de uno de los agentes y en más de 3 categorías. ¿A qué me refiero con 3 categorías? Si es de primera generación, segunda generación o tercera generación. ¿Ok? Entonces, las extremadamente resistentes, ellas no son susceptibles a la gran mayoría de los antibióticos. Menos hay algunas que pueden ser sensibles a antibióticos de categorías menores. ¿Ok? Y están unas que son las que la literatura las reporta como pan-resistentes. Lo que yo estuve leyendo es que están como en el rango medio del nivel de resistencia. Ellas son resistentes a todos los agentes en todas las categorías. ¿Ok? O sea, no hay nada que buscar. Ampute y ya. Porque si ya hemos agotado todas las alternativas y nada, pues, o mandarlo a dormir. Porque si es una septicemia, ¿qué va a hacer? Ok, volvemos a lo que me decía mi amiga, la doctora. ¿Cómo hago para saber? Bueno, lo primero que tengo que saber es quién carajo es. ¿Es gran positiva o es gran negativa? Si es una gran positiva, entonces hay que evaluar esos mecanismos de resistencia y de transmisión. Entonces, por ejemplo, aquí una de las bacterias que ha sido más común que reporta esa literatura es Staphylococcus aureus. Ellos son resistentes a la meticilina, por eso es la sigla MRSA, ¿ok? Y esta resistencia de Staphylococcus aureus es propia tanto en humanos como en mascotas a nivel de Europa, ¿ok? Y por eso la prevalencia es variable, afectando, o el rango promedio es del 25%, lo cual es mucho, es muchísimo. Ahora, ¿cuáles son los tejidos que normalmente se ven afectados? Tejidos blandos, heridas quirúrgicas, vías urinarias en animales, y puede transmitirse a los dueños y al personal veterinario, quienes tienen mayor riesgo de colonización. En el caso de las MRCP, esto hace referencia a Staphylococcus pseudointermedius, que es resistente a metilciclina, ¿ok? Que es el principal patógeno, que era lo que hablaba con Naomi, de piel, oído, heridas y enfermedades del tracto urinario en perros y gatos, ¿ok? Es considerado el más virulento que este, ¿ok? Sobre todo en animales pequeños, y también representa un riesgo zoonótico para veterinarios debido a colonizaciones que son frecuentes. Y los últimos es Enterococcus y los clostridioides, que en este caso estamos haciendo mención a Enterococcus fecalis
y que causan infecciones urinarias y de oído resistentes a múltiples antibióticos. El Clostridium difficile es común en intestinos de las mascotas y puede estar asociado a colitis, diarrea en humanos y animales, y ambos pueden ser reservorios de resistencia y transmitir genes de resistencia a humanos y al personal veterinario. Ok, ahora vamos también con lo que tocó la nena. En este caso de los MRSA, ellos son resistentes a todos los antibióticos beta-lactámicos usados en medicina veterinaria. ¿Ok? Y se encuentran en mascotas causando infecciones cutáneas, heridas posquirúrgicas, infecciones urinarias y neumonía. ¿Ok? En Europa la prevalencia varía con aumento hacia el sur de Europa y además pueden transmitirse a propietarios y personal veterinario, representando un riesgo para la salud pública. ¿Okay? En el caso de las MRCP, que es Staphylococcus pseudointermedius, él tiene la capacidad de colonizar la piel y la mucosa de perros y gatos, siendo un patógeno oportunista. ¿Okay? Y más virulento que el anterior, sobre todo en animales pequeños. Produce diversas infecciones, incluida dermatitis, otitis y sepsis. Y hay riesgo elevado de colonización para el personal veterinario. Y la transmisión a humanos también ha sido reportada. ¿Ok? Fíjense que aquí tienen un detalle que no tienen aquí, y es que este señor es oportunista. Y por lo general las infecciones oportunistas siempre están relacionadas a compromisos del sistema inmunológico. ¿Okay? Entonces con eso tienen que, o sea, ustedes tienen que tener una gama de alternativas antes de poder tomar alguna decisión. Otras especies que son importantes, que son gram positivas, están los Enterococcus ST. Aquí le puse las dos especies, fecales y fuego, que son los comensales más comunes que pueden causar infecciones urinarias y otitis en mascotas. Pero acuérdense, como todo, o sea, ellos están en el intestino. Si hay una buena higiene o buen cuidado, eso no debería, y un buen mantenimiento del sistema inmunológico, eso no debería generar problemas. Pero puede ocurrir, ¿ok? Fíjense que estos dos señoritos han desarrollado resistencia a antibióticos como vancomicina y ampicilina. O sea que si hay diagnóstico de eso, ya olvídenlo de una vez y busquen un plan B de alternativa, ¿ok? Y además, ellos tienen genes que son capaces de transmitir esa resistencia a humanos, por lo cual se puede volver un serio problema de salud pública. Clostridium, que lo encontramos también no solamente en animales, sino también en alimentos que no han sido bien preservados para consumo humano y tal, ellos pasan de forma asintomática en el tracto gastrointestinal de gatos y perros. Algunas cepas son hipervirulentas y pueden causar colitis y diarrea en humanos. Y su resistencia natural a varios antimicrobianos lo convierte en un reservorio importante y posible vector de resistencia a animales y en humanos. Entonces, al finalizar, ¿qué podemos resumir de esta resistencia antimicrobiana en Europa? Bueno, que hay rangos variables de resistencias antibióticos entre aquellas bacterias que son gram positivas, que esa resistencia se observa en aquellos animales que son animales de compañía y que pueden ir desde niveles bajos que se pueden maniobrar con otros tipos de antibióticos a otros niveles superiores que están causando alerta en la comunidad, ¿no? Y que ha sido la responsable, o sea, ese aumento de casos desproporcionados ha sido la causante de una vigilancia, la creación de sistemas de vigilancia armonizadas y un control riguroso de antibióticos en el área veterinaria. O sea, se supone, en teoría, que nosotros deberíamos
en todo el sistema de salud, no importa si es de humanos o es de animales, no importa. Incluso para cosas como tormentas, inundaciones, que son cosas que se pueden predecir, nosotros deberíamos tener sistemas de vigilancia, ¿ok? Que las que son aplicadas a salud se llaman sistemas de vigilancia epidemiológica. Entonces, esos sistemas de vigilancia epidemiológica funcionan de tal manera que hay que estar monitoreando a diario la situación de los problemas de salud pública. Si en algún momento hay un aumento de casos, hay que ver si ese aumento de casos se debe a una cuestión atmosférica natural, si hay un cambio de estación, si es entrada de lluvias, por ejemplo, si son salidas de lluvia, si es entrada de calor, si es salida de calor. O sea, hay un rango de alteraciones, de aumentos de casos cuando hay ese tipo de variaciones climatológicas, por decirlo de alguna manera. Pero si eso sale de esa franja común, ya tú tienes que poner en alerta al personal de salud. ¿Okay? Así es como funcionan los sistemas de vigilancia epidemiológica. El problema es que aquí no lo hay para ninguno de los dos bandos. Y entonces nos enteramos cuando pasa ahorita con el cuento de fiebre amarilla. Hay un poco de gente allí en Falcón, no sé qué, en Barinas, con 50 casos de fiebre amarilla y vaina, todos corriendo allá. Eso no debería ser así. O sea, en el momento en que se comienza a detectar que los casos salen fuera de lo común, o sea, haz lo que tienes que hacer, pero no esperes tener los muertos para ir a hacer lo que tienes que hacer. O sea, ya en el momento en que aparecieron los monos muertos, o sea, ni esperes humano, Ana, pon la alerta de una vez. Porque ya el mono es el reservorio natural. Si tú estás teniendo reservorios muertos, es obvio, de 4 dedos de frente, que tú tienes que poner en alerta al sistema de vigilancia epidemiológica humana, al Ministerio de Salud. Ana, pues por eso vuelvo al mismo cuento, pues son unos monos, ¿qué carajo? ¿Qué está pasando en los monos? Pero es la primera vez que los monos quedan fiebre amarilla. Ellos son reservorios, ellos no les pasa nada. Porque ellos están ahí, ya, estás ahí, listo. Lo portas y ya. Lo portas al humano y el humano sí es sensible. ¿Ok? Lo que pasa es que para que un mono, siendo reservorio de fiebre amarilla, se muera, es porque lo que tiene el virus mutó, que fue lo que pasó, mutó a un nivel de virulencia superior, que ya él, su propio sistema inmunológico, no fue capaz de poderlo mantener a raya y lo mató. ¿Ok? Pero ya ese hecho pendejo de que el mono se muriera, que parecieran varios, porque no fue uno, varios, como 4 o 5. Ok, en el caso de las gram negativas, ¿a quiénes tenemos dentro de las gram negativas? A la amiga coli, Klebsiella y Proteus y Enterobacter. Esas son las más comunes. ¿Qué pasa con Escherichia coli? Que ella está en todos lados. Ella es más asomada que una gaveta. Ella está en todas partes. Ella está en humanos, en animales, en todos lados. Ella donde no está grave. Entonces, ella es frecuentemente responsable de infecciones urinarias y septicemias en perros y gatos. Presenta alta capacidad para adquirir resistencia a múltiples antibióticos, incluyendo producción de beta-lactamasas y carbopenenamasas, lo que dificulta el tratamiento veterinario. Y en humanos también. Ella es un temazo cuando sale del control del sistema inmunológico. Klebsiella es importante en infecciones que son nosocomiales en animales de compañía. Algunas cepas son hipervirulentas, lo cual dificulta el tratamiento porque son resistentes a la gran mayoría de antibióticos que son críticos, generando un problema para la salud animal y para los humanos. Proteus y Enterobacter, ellos están implicados en casos de otitis externa y de infecciones urinarias. Y estas bacterias pueden producir beta-lactamasas y otras enzimas que le confieren resistencia, dificultando el tratamiento. Entonces, como verán,
Una vez que ustedes tengan el diagnóstico de cuál es la bacteria que está causando la patología en su animalito, ustedes tienen que estudiarse la bendita bacteria por arriba y para abajo para saber qué vamos a hacer. Entonces, dentro de las enterobacterias hay un reporte de esta misma separata de resistencia e impacto, porque los mecanismos más comunes que ella maneja para poder manifestar esa resistencia incluyen las enzimas beta-lactamasas de espectro extendido y las beta-lactamasas dependientes de AMP cíclico y las carbonemenasas, que inactivan múltiples antibióticos críticos. ¿Okay? ¿Pero por qué lo hacen? Porque ellas tienen el mecanismo enzimático apropiado para poder destruir los principios activos de esos antibióticos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Fíjense que hasta medicamentos como del tipo de las cefalosporinas de tercera generación, fluoroquinolonas y aminopenicilinas con variabilidad entre estudios han generado resistencia ante esta cepa de bacterias, que es lo común. O sea, penicilina en teoría debería matar todo. De hecho, es lo que se mata para las enfermedades de transmisión sexual. Y la señorita, pues, resiste. Los mecanismos de resistencia, entonces, es porque ellas tienen enzimas que son capaces de hidrolizar esos principios activos de antibióticos como la cefalosporina, reduciendo su actividad y induciendo el uso de otras alternativas terapéuticas. Pero resulta que ellas también tienen enzimas que son capaces de degradar el AMP cíclico y los principios activos de las cefalosporinas y las penicilinas, así que eso dificulta muchísimo el tratamiento de este grupo de bacterias frente a unos animales. Fíjense que lo van a ver en las separatas, ¿no? Esto es la siembra que se hizo y estos son los discos que les hacía mención, que están sumergidos a distintos antibióticos y fíjense que no hay ningún efecto. O sea, no se forma el aro. El aro debería de ser por cada estilito. Por cada de estas tiritas aquí debería haber una cosita blanca alrededor. Y mientras más grande, mejor. Pero fíjense, si lo ven con ojos de amor, es un piquito por aquí, otro piquito por aquí. Esas cosas rojas que se deberían ver es como cuando... Es el efecto del principio activo sobre el antibiótico. O sea, eso se vería como reaccionaría en el cuerpo, pero en la parte del... O sea, porque si ¿qué significa el halo? El halo significa que yo estoy matando. Si no tengo halo, no estoy haciendo nada. ¿Ok? Pseudomonas, las benditas pseudomonas también son un caso. Las benditas pseudomonas son resistentes a casi todo en animales y humanos. Yo tenía una amiga que ella era ingeniero biomédico y ella trabajaba en el diseño de aparatos para dispensar ozono. Y yo me acuerdo que ella siempre decía, si quieres saber si en algún sitio hay pseudomonas, cuando entres a quirófano o entres a UCI y huele a lluvia, ahí hay pseudomonas. Me dice que el olor es como el olor a lluvia. Entonces, en el caso de Pseudomonas ureginosa, ella es una desgraciada oportunista, ella es muy patógena y responsable de infecciones graves, no solamente en animales de compañía, sino también en humanos. En el caso de los animales, ella está asociada a otitis externa, dermatitis en perros y gatos. Ella es resistente a múltiples antimicrobianos y aquí está tu respuesta. Ella es una de las que es capaz de producir biofilms, lo que dificulta el tratamiento. ¿Okay?
y se han reportado resistencias, incluso antibióticos de último recurso, como los carbapenemes y las polimixinas, aumentando la preocupación de cepas multiresistentes. Acinetobacter baumannii es otra de las que presenta una alta tasa de resistencia y se ha identificado en infecciones urinarias y casos de sepsis en perros y gatos. Y ella también, al ser multiresistente, pues también limita las opciones terapéuticas. Otros patógenos de interés están Campylobacter y Bordetella, que forman parte de la microbiota intestinal de perros, pero también puede estar presente en humanos y puede pasar a humanos principalmente durante la ingestión de carne cruda o agua contaminada, el cuento de siempre. Sin embargo, el contacto directo con mascotas también puede ser responsable de la transmisión a humanos. Bordetella es un patógeno respiratorio que puede causar infecciones en vías respiratorias superiores e inferiores en perros y gatos. Y se ha documentado resistencia a antibióticos como amoxicilina y amoxicilina con ácido clavulánico. O sea que ya incluso comenzamos a ver resistencia en aquellos tratamientos que son combinados. ¿Okay? Y en el caso de humanos inmunocomprometidos, pues obviamente si está inmunocomprometido, ¿qué defensa va a haber? Ninguna. Entonces puede producir infecciones graves. ¿Okay? Y ambas son muy resistentes a antibióticos, lo que dificulta el tratamiento. Fármacos como amoxicilina y otros beta-lactámicos no les surten efecto, por lo cual hay la necesidad de crear otros antibióticos o ver qué combinaciones pueden ser posibles. Ajá, pero si están resistentes, entonces ¿cómo la atacas? Ahí es donde empiezas a tirar flechas. Porque prácticamente te dicen que resistente Si le creamos Claro, por eso es que haces, Dios, el antibiograma. Tienes que ver a cuál de todos hay. Entonces, ¿qué decían en un seminario que fui de antimicrobianos? Ahí es donde ellos empiezan a hacer combinaciones de antibióticos. Aquí yo tuve un estudiante de nutrición. Él tuvo un accidente en una moto y tuvieron que operar y tuvo una infección por quirófano. Y él estuvo alrededor de 2 meses con tratamiento de antibióticos cada 7 días, cambiándolo por dupla, hasta que no fue que se curó, fue que disminuyó la población bacteriana. No lo he visto más. Pero entonces, en estos casos de estos medicamentos, de estas bacterias que son así, ahí tienes que empezar a usar combinaciones de 2 o 3. O pero eso, claro, hay dueños de dueños que de repente tú le dices, mira, hay un antibiótico de última generación que ya te quita la cosa, la infección que tiene el perrito, pero cuesta $1000, hay alguien que te va a decir, mira, no. Hay otros que te dirán, sí, dame acá que yo lo compro, pero hay otros que no. Fíjense que en ese seminario se reportó el caso de un médico que él era cirujano y en un quirófano él adquirió la famosa bacteria Comecap. Y eso es en Brasil, no es aquí, eso fue en Brasil. Y él, al final lo llevaron a Estados Unidos y el tratamiento de una ampolla costaba $10,000 y tenía que tomar como 7 o 10. Al final estaban haciendo una colecta, no sé qué está, pero ya no. Y aquí lo que fue como que tener bacterias como que presentamiento incluso por y la veterinaria dijo, no, déjalo así, no vamos a hacer. Porque no se le cree. Claro, entonces eso nadie le paga. Pero es un sufrimiento, o sea, mejor colabora con la humanidad y no dormir. Pero bueno. Ok. Entonces, ¿cuáles son los antibióticos que más se usan? Incluyen beta-lactámicos, fluoroquinolona,
macrólidos, cefalosporina y tetracyclinas. Esos son los grupos más comúnmente utilizados, ¿no? Hay un uso de antibióticos críticos para la salud humana y animales de compañía, y es que hay una diseminación de la resistencia antimicrobiana, entonces también eso hay que tenerlo en cuenta. Y por último es que la Unión Europea ha establecido una agencia europea de medicamentos que es la encargada de clasificar los antibióticos para uso veterinario en 4 categorías. Entonces, una categoría A que debe evitarse, que es reservada solo para humanos; la categoría B, que es una sola como último recurso; la categoría C es usar con precaución; y la categoría D corresponde al tratamiento de primera línea en veterinario. Y esta clasificación busca minimizar los riesgos para la salud humana y para el animal. Una pregunta también que es como, no sé si es un mito o hay diversas versiones. El tema con los medicamentos cuando están vencidos, a mi criterio deberían de botarse. Pero hay personas que te dicen, si le cambió la coloración en el caso de las tabletas, deséchalas. Otros que te dicen, también que el efecto sí lo hace, pero es más lento. Te voy a dar la versión de la gente de farmacia, de Farmacia UCB. La gente de Farmacia UCB dice claro, en el momento en que el medicamento se venció, lo botas. Criterio farmacéutico, criterio de usuario. Cuando yo usaba los inhaladores, como es un temazo contra los inhaladores, entonces la vaina tenía 5 años de vencida y yo me lo sé usar. 5 años, sin mentir. El detalle está que lo dejé de usar y decidí botarlo porque entonces ya me daba palpitaciones y obvio, ya no tenía efecto. Y obviamente me regañaron, y porque es una manera de exponerse. ¿Qué es lo que pasa? No es un mito. O sea, los medicamentos tienen un principio activo, y ese principio activo va combinado con otras sustancias, que son el famoso CSP, componente suficiente para preparar. Y en algunos casos, ese componente no está total y absolutamente estéril. Por ejemplo, en el caso de las tabletas y las cápsulas no hay rollo porque ellas han sido liofilizadas y han pasado por un tratamiento previo. Pero en el caso de los jarabes, sobre todo estos jarabes que son para niños, que vienen con algo de dulce, con un componente dulce para que el chamo se lo pueda tomar, ellas no vienen totalmente estériles. Ellas vienen con una cantidad de bacterias, pero que son una pendejada, o sea, mínimas. Pero si ese medicamento está para 5 años y al chamo cada vez que tiene tos le ha resultado una maravilla, y yo está vencido, no importa, estoy desesperada y se lo meto, yo puedo estoy corriendo un riesgo, porque ya después de esa fecha de vencimiento significa que la población de bacterias puede crecer. Entonces, simplemente se venció, se botó. Y si usted se toma la vaina vencida, es responsabilidad suya. Pero no debería. ¿Sí? Y eso lo aprendí en farmacia. No, usted se tomó la tableta, la cápsula o el jarabe, se venció. Lo mismo sucede con las cremas. Se botan. Justamente esta mañana estaba hablando con mi esposo. Nosotros teníamos una farmacia donde mandábamos a preparar cremas naturales, caléndula, triple acción, no sé qué y tal. Yo las usaba y me había salido, yo soy alérgica a las picadas, entonces claro, como me pican mucho, me echo la uña pareja hasta que yo no bota sangre, yo no estoy feliz. Entonces claro, se infecta. Me eché la crema, la triplación de esa farmacia y yo me asusté. Total que al final decidí comprar una de Lesanté, ya les voy a echar el cuento, no funcionó tampoco. Compré otra de otra empresa y esa sí funciona. Lesanté, hay que tener cuidado con Lesanté porque algo está pasando con sus medicamentos.
Yo no sé si hay una alteración del principio activo o es que están diluyendo mucho los componentes o están poniendo miligramos por debajo, pero no tienen el mismo efecto que puede tener el mismo medicamento de otra empresa, qué sé yo, Calox, Genben o cualquier otro laboratorio nacional. Y el otro ejemplo, por ejemplo, el diclofenaco potásico de Lesanté, te lo tomas y aquella vaina es horrible, o sea, casi que sientes un agujero en el estómago. Te tomas cualquier otro, igual en ayuna, pues igualito y no pasa nada. Entonces hay algo que está pasando con los medicamentos de Lesanté que yo de hecho ya le puse la cruz. O sea, le puse la cruz, si es ecuatoriano, boliviano, peruano, bla, bla, bla. O sea, nada que sea de aquí y que no sea de Lesanté. Yo trabajé una vez en una farmacia y la gente también tiene unas cosas. El diclofenaco potásico de una marca en específico, todo el mundo, ¡ay no! Ese me cae buenísimo. Yo pruebo otro y horrible. Y iban a comprar ese. Y no, el azul es el que me cae bien. Ese azul es el de Lesanté. No, este era de Capri Point. Ah, pero este que yo compré era de Lesanté, pero eso fue que empecé a tener la pista por el diclofenaco potásico, la domperidona y la crema triple acción. Yo dije, pero bueno, entonces yo ahora simplemente voy a la farmacia y pido, si es domperidona, que sea de Calox. Si no hay Calox, en Genben. Si no, no me dejan caer. No, pero hay una boliviana y una... No quiero nada de eso. Sí, mayormente tratan de vender el más barato o el más caro. Una farmacéutica del Sambil de la Candelaria se puso brava conmigo cuando me llevé una vitamina B boliviana. Entonces le dije, mira, soy nacionalista, ¿cuál es el problema? No tengo problemas raciales, pero con los medicamentos sí tengo problemas raciales. Si no es venezolano, no me lo des. Entonces se puso brava. Me cantó. Ok. ¿Qué es lo que se supone que ustedes deberían hacer? O sea, yo les he hecho el muerto a ustedes. Sí. Para que la resistencia a antimicrobianos no ocurra. El diagnóstico preciso, no es que voy a tirar flecha. A lo mejor es una otitis externa, no, después me arrepentí, no, es una otitis media. Ah, no, es que no era una otitis, era una amigdalitis que se extendió, entonces yo me confundí. La prescripción responsable. En este caso, y yo me imagino que ustedes cuando vean farmacología orientada a ustedes, lo verán, pero ya saben que la Comunidad Europea tiene un sistema de clasificación de los medicamentos, de los antibióticos en específico para su uso. La duración y dosificación adecuada. No es que es una tableta cada 8 horas, pero entonces a mí me da fastidio porque me voy a trabajar y se lo di, y era 3 veces al día y se lo estoy dando 2 veces al día. O no se lo puedo dar cada 8 horas, doctor, se lo voy a dar cada 4 o cada 6. O sea, no, la vaina es 3 veces al día cada 8 horas. ¿Ok? O 250 cc. Bueno, es que no vi, yo creo que calculé, yo le di una cucharada, eso debe ser como 250. ¿Ok? Y lo otro es las medidas preventivas, que fue lo que hablamos. ¿Ok? No porque todos tengamos moto, no todos se van a morir manejando moto. Entonces, yo me estoy haciendo mi propio lavado de cerebro. Entonces, oye, cumplir con las medidas de higiene es lo que garantiza pasar a este nivel, ¿no? Ellos hablan entonces de un enfoque integrado, o sea, la visión de esta resistencia a antimicrobianos desde la perspectiva de una sola salud. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que es un fenómeno complejo que afecta a la salud humana, la animal y la ambiental, donde estamos metidos todos en un solo medio interactuando. Y que bien sean los antibióticos que sean administrados en humanos y en animales, pueden caer a las aguas, no solamente residuales, sino también a los suelos, mediante la excreción, el uso de fertilizantes orgánicos y tal, y ser consumidos por nosotros, o sea, por la población, y causar un daño a la salud pública. Entonces, esta visión de One Health
subraya la necesidad de incluir datos ambientales en los sistemas de vigilancia epidemiológica para poder identificar las fuentes y las rutas de dispersión. O sea, si yo tengo una cochinera, por ejemplo, y yo, por el caso de Barranquilla, me voy a ir con parasitología porque fue la que se me vino ahorita, y yo tengo cochinos que están enfermos, que tienen diarrea, que tienen sangre, no sé qué y tal, pérdida de peso, no sé qué, y yo voy a limpiar la cochinera con agua a chorro y que eso vaya tierra abajo de cajón, que alguien de abajo se va a contaminar, ¿ok? Entonces es tener conocimiento del terreno para poder establecer cuáles van a ser las medidas así. Y por supuesto el desarrollo de políticas coordinadas que aborden la salud humana, la veterinaria y la ambiental para evitar la propagación de enfermedades. Profe, Dígame. tengo una duda con la clasificación que le dan a los antibióticos en Europa. Ajá. ¿Por qué dice que tiene, o sea, que son riesgosos para los animales? ¿Es por la cantidad de resistencia que pueden crear o daño renal o hepático? Por el daño renal, por eso es que ellos clasifican solo humanos, solo animales, solo perros y gatos, solo no sé qué, o multiresistentes, no sé qué. O sea, existe esa clasificación dependiendo del daño o del efecto sobre el humano y sobre el animal, y sobre la bacteria también. Porque mira, esta categoría es para aquellos casos donde es resistente a toda vaina, la última esperanza es cabeza. Entonces, ¿cuál es la distribución que ellos han encontrado donde hay más resistencia? En el ganado, por razones obvias, en la apicultura, porque también hay zonas donde se hace cultivo, cría de peces y tal, y se liberan en el agua y tal los animales de compañía, que ya les mostré, perros y gatos, animales exóticos, porque hay una gran cantidad de gente que les gusta tener arpías, les gusta tener, no sé, leones, tigres, hipopótamos, como se dice que tenía Pablo Escobar en Colombia, no sé. Ajá. La fauna silvestre, hay gente que le gusta tener sus culebras ahí asquerosas. En estos días, ¿qué se fue? Hoy es lunes, el sábado. Yo tengo la mala costumbre que yo no prendo las luces de la casa en la noche. O sea, yo me pongo para las luces de la noche y yo ando para el fantasma. Y yo me oriento y no hay rollo. Pero yo abrí la ventana. Cuando voy a cerrar la ventana, yo digo, o sea, el borde es de metal. Entonces yo digo en el momento, Padre, si fue Víctor que dijo alguna vaina que gustó ser. Pero veo y veo una cosa planita, pero sin lentilla. Prendo una luz que una desgraciada aquí. Yo, que le tengo asco a los que eso no me gusta, o sea, reptiles, ninguna de sus formas me da nada. Entonces, le digo a mi esposo, hay una lagartija. Porque normalmente, o sea, si está en otro lugar no me estresa, pero estaba ahí y la toqué y asco. Entonces salí corriendo. Entonces mi esposo me dice, qué grande. Era gris con manchas amarillas. Bueno, que era una cosa como así. Entonces, bueno, total, que agarró y la soltó y vaina. Pero de ese tipo de fauna no me gusta, pues. Hay algunas que se meten a veces en la biblioteca, entonces no me estresa porque yo le digo que son unas lagartijas académicas. Chévere. O hay otras que están por ahí limpiando la casa, esa tampoco me estresa, pero esa que la toca me dio asco. El otro es el cuento de las palomas, y con eso yo creo que también es echar cuento y si no se me echa. Nosotros en el centro de Caracas tenemos un serio problema con el cuento de las palomas, serio, grave, y nadie le para al problema de las bacterias. ¿Quién vive? Que se aguante. Y no lo vemos tanto en la Plaza Bolívar, porque total, defecan sobre Bolívar y chévere, que se lo caen y le trae Venezuela. Pero en el centro Simón Bolívar, en las Torres del Silencio, ¿saben? Donde está Plaza Caracas. Esa construcción, claro, esa construcción es de hace, de cuando estaba Villanueva Viva.
esa construcción se caracteriza porque el edificio tiene como una salida, que no es una terraza como tal, sino es una prolongación del piso. ¿Está claro? Tú abres la ventana, que es el piso de abajo, ¿no? Tú abres la ventana y lo que te consigues es el pisito del asunto, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Las palomas se posan allí y ellas defecan allí y hacen sus nidos allí. Mientras el edificio fue funcional, no hubo tragedia, porque nadie le abría las ventanas, porque para qué carajo, había aire acondicionado central, y que ellas estuvieran ahí, ¡ay, qué linda! Las palomas haciendo su asunto. Cuando, a medida que se va deteriorando el edificio, y cuando hace viento, lo que viene al interior es el montón de virus, bacterias y vainas que tienen las... Pues eso no sería con las palomas, sino también con el tema de las palomas. No sería con cualquier ave o una Las palomas son las que tienen la fama. Pero, o sea, sería también con Pudiera pasar. No he leído nada de guacamayas, tendría que buscar. Pero las que he leído, los culpables son las pobres palomas. Exacto. Por el cuento de la histoplasmosis y todo lo demás, porque ellas son portadoras de esto. Esta señora tenía, que ustedes saben que la gente antes trabajaba 40, 50 años en un mismo sitio. Yo todavía no he descubierto el secreto, pero esta señora, claro, se deterioró la cuestión del aire, ella abría su ventana y ella estaba cerca, su puesto de trabajo estaba cerca de la ventana. Con el paso del tiempo ella comenzó a experimentar una tuberculosis. La llevaron al médico, le dijeron que era tuberculosis y la trataron como una tuberculosis. Obviamente la señora no mejoró. Y iba empeorando no sé qué y tal. En ese momento el algodonal funcionaba como era debido y la llevan al algodonal y las hormonas le hacen toda la cuestión. Ella tenía histoplasmosis y ya tenía lesiones a nivel de pulmón. Bueno, ya no había mucho que hacer, simplemente tratamiento de mantenimiento para ella terminar de pasar sus días en calma, pero eso es un serio problema que está en esos edificios. Y el problema ha trascendido a tal nivel que en el sótano funciona, estoy hablando del edificio del Ministerio de Salud ahora específicamente, en la Torre Sur. En la biblioteca, que es donde está la historia de la salud pública de este país, esta función debajo. A alguien se le ocurrió en el piso de arriba poner una unidad odontológica sin verificar los drenajes y por lo tanto esa vaina se inunda, no sé qué. Pero hay zonas de esa biblioteca que están clausuradas porque el nivel de contaminación es tal que no se puede abrir, se está ligado al acceso. No solamente por contaminación por humedad, por hongos y tal, sino por también bacterias. No se pueden abrir. A ese nivel estamos. Entonces, bueno, vino el cuento de las palomas porque las pobres pagan el pato. Aquí puse un bicho, pero porque no me quedó de otra. Pero, ajá. Entonces, bueno, hay también un efecto en la producción de animales y en la acuicultura, ¿ok? Porque fíjense que aquí lo dice que el 80% de los antibióticos usados se liberan al medio ambiente. Y obviamente eso genera un aumento de la resistencia, sobre todo en sulfonamidas, quinolonas y tetraciclinas. Entonces, eso también contribuye. Pasemos el bicho feo. Y a los animales silvestres. Eso es claro. ¿Cómo? Bueno, a la palomita, pues, porque a las arpías me caen bien. Las arpías, las águilas y esa gente me caen bien. Pero no sabemos, para ellos, por ejemplo, no hay mayor información. Porque fíjense que es muy difícil conseguir un veterinario experto en aves. Aquí en Venezuela no hay. Afuera sí, porque están los zoológicos de otros países los especializan, pero aquí es muy difícil. Entonces por eso es que ellos dicen que hay una escasez de datos y de guías que permitan saber, en el caso de los animales exóticos y de vida silvestre, cómo es la situación. ¿Okay?
Bueno, y en el caso de las zonas urbanas es lo que les acabo de decir. Entonces, aquí están las benditas palomas. ¿Ok? Entonces, bueno, en el caso de las guacamayas no sé, porque ellas son como más, ellas son más de hacer sus nidos en árboles y cosas de esas, ellas no son tanto de estructura. Pero sí hay un efecto de ellas, o de estos animales que se han adaptado a nosotros en las zonas urbanas, ¿no? Y bueno, vuelve a pagar el pato y las palomas. Y bueno, animales de compañía, es un pedacito, un poco lo que hemos hablado de todo, cuáles son las vías de transmisión, que fue lo que les hablé hace poquito, salivas, heces y contactos cutáneos. Los agentes implicados, que normalmente son bacterias del género Staphylococcus, coli, enterobacterias y tal, y la evidencia que reporta que pues obviamente esas son las que están involucradas y que el apapachamiento excesivo pues no colabora al asunto. La situación actual, fíjense que ellos lo que hablan aquí es del sistema de vigilancia epidemiológica que ellos han implementado, ¿no? Y en donde hay datos fragmentados y variabilidad de la información, eso lo van a ver bien en la separata, y donde hay sitios de vigilancia activa y de regulación. Entonces, fíjense, en los sitios donde hay variabilidad y no está muy clara la cosa, Dinamarca, Francia, ¿ok? Donde no hay una data fiable. Pero donde hay regulación, entonces países nórdicos, en algunos localidades de Francia, Países Bajos, ellos sí cuentan con una gobernanza y una regulación del uso de los antibióticos. Profe, yo le voy a preguntar, Bueno. la vigilancia de datos, por ejemplo, cuando usted dijo que había un virus en China, un amenaza, algo así. Hace tiempo que había un reporte de virus y tal. Eso también aplica en el tema de la vigilancia. Todo. Esos son sistemas. Si la gente viaja al extranjero y todo eso. Esos son sistemas de vigilancia epidemiológica, se llaman. Ok. Y eso es lo que te permite detectar. Por ejemplo, cuando hubo los primeros casos en China del COVID, cuando empezó todo el rollo, como empezó por lo que se suponía era que era una influenza. Ajá, pero ya llegó un momento que dejó de comportarse como una influenza. Entonces, ella se adaptó. O sea, los mapas de los sistemas de vigilancia epidemiológica tienen una franja que es la presencia de virus. Una franja de arriba, que es lo que les acabo de decir, que corresponde a la variabilidad de los casos bajo algún cambio climático que esté. Luego está una zona de arriba, que es lo que habla de una epidemia, pero a nivel local. Y cuando llegas al último nivel, ya es una pandemia, que fue lo que tuvimos con COVID. ¿Ok? Ajá. ¿Y en qué punto está la gente que viaja? O sea, por ejemplo, los que viajan. En esos que viajan, por ejemplo, si yo, en este caso del virus de China que les hice el cuento, si yo tengo, por ejemplo, aquí en Venezuela, si yo tengo ahorita, que tenemos el relajo del clima, yo tengo, de acuerdo a los cuadros, a los indicadores de salud, que es como se llama, yo tengo un estimado que en esta época del año, la cantidad de enfermedades de vías respiratorias superiores es del 20%. Porque se supone, en teoría, que en esta época del año deberíamos estar todos rostizados del calor, ¿ok? Y deberíamos tomar agua, estar tomando agua como no desgraciados. Pero como ven, el clima lo dice. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener un aumento de casos de enfermedades respiratorias por vías aéreas superiores, de enfermedades respiratorias de vías aéreas superiores. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que está influyendo? Y ahí es donde entra el papel del epidemiólogo. ¿Qué es lo que está influyendo para que la población venezolana en este momento del año yo tenga un aumento que he pasado del 20 al 30 de enfermedades respiratorias de vía superior? Entonces yo tengo que evaluar, ¿es la calidad del agua? ¿Es el problema de clima? ¿Es la vaina del Sahara? ¿Son los fríos del norte de no sé qué dónde? O sea, yo tengo que evaluar eso. No vamos muy lejos.
Hay un metodólogo muy famoso, que es venezolano, que se llama Luis Vargas. Él tiene un sistema de vigilancia epidemiológica instalado. El día 28 de marzo, él dio la alerta y dijo que en las costas venezolanas iba a haber un aumento de la altura de las olas proveniente de los vientos alisios de no sé dónde más, que chocaban con los vientos de los no sé dónde más, y que eso iba a generar un frente frío donde se recomendaba a las embarcaciones tener una condición de alerta para la navegación. Lo dijo el día 28 de marzo. Y fue certero. A partir del 1 de abril va a comenzar a observarse el aumento del oleaje. Resultado, en las costas de Chichiriviche, 3 lanchas se hundieron. Porque no pudieron maniobrar por la altura de las olas y hubo gente que se salvó, otros están desaparecidos y otros aparecen. Así funcionan los sistemas de vigilancia epidemiológica. Si este país tuviera cultura, entonces dicen, coño, a las embarcaciones menores o medias se les prohíbe la navegación. Tú sales. ¿Ok? Pero el tipo de alerta se le paró. Entonces, ¿qué pasa? Esta mañana salen las noticias, una alerta nacional. Hay un aumento del número de ahogados, del número de decesos por ahogamiento durante el periodo de Semana Santa. Cabeza de ñana, ¿y tú qué hiciste con las alertas que te dieron? Pero es que también dicen que con el COVID también fue así. El reporte, eso lo leí en internet, que el reporte había llegado de la OMS, pero como venía la temporada del asunto navideño a nivel mundial, no dijo nada. Y además el corazón era economista. Y me imagino que con esto, bueno, pero entonces venía la de Semana Santa, nos informan, por ejemplo, en los roques, cuando tú vas a este tipo de alertas, no tenemos nada que ver la cantidad de euros o de dólares que vaya a dar al archipiélago, pero no se mueven. No se mueven. Pero ¿qué pasó? Nadie lo paró. 3 embarcaciones. O sea, los sistemas de vigilancia epidemiológica son eso. Este es un sistema de vigilancia, no sé, de meteorológico, por ejemplo. Pero los sistemas de vigilancia existen para todo. ¿Okay? Incluso en los países donde hay volcanes, por ejemplo Italia, Francia, no sé qué, ellos cuando comienzan a ver un aumento de las placas tectónicas, ya eso activa una alerta y te avisa. ¿Ves? Sí, hay que evacuar, Sí, hay que evacuarse, hay que salir. No vamos muy lejos tampoco. Los sistemas de alerta de tsunami. de los Fíjate que hace poco hubo un terremoto en Indonesia, que fue de 7 y pico. Yo dije, con eso es un tsunami garantizado. De hecho, el mar se retrajo, ellos dieron la alerta, como los tsunamis no son inmediatos, dieron la alerta, evacuaron a toda la gente hacia las zonas altas y tal. Bueno, gracias a Dios no pasó nada. ¿Ves? Pero esos son sistemas de vigilancia, que se supone en los programas que existen sistemas de vigilancia europeos para evitar la resistencia a antibióticos. Este es el programa de vigilancia epidemiológica para salud humana, esta es para veterinaria y este es sobre un sistema de vigilancia que se implementa para observar las tendencias del uso de medicina veterinaria exclusivamente en animales de producción. Aquí ya no son animales de compañía, sino para animales de producción. Bueno, obviamente, los sistemas de vigilancia epidemiológica, yo voy a empezar de abajo hacia arriba, no son baratos. Ellos son costosos y requieren de un proceso de financiamiento y de un trabajo multidisciplinario si se quiere que la cobertura sea más amplia y que pueda cubrir la parte ambiental, la parte humana y la parte de animales y obviamente contar con laboratorios que tengan metodologías estandarizadas para hacer los diagnósticos apropiados. Si no, los sistemas de vigilancia no sirven, no funcionan.
Y bueno, aquí tienen un gato espelucado. Entonces, bueno, ¿qué tienen que hacer ustedes? Diagnósticos y el antibiograma siempre que sea posible, hacer la prescripción basada en guía. Ellos hacen mucho énfasis en el encuentro de las guías, por lo que les dije que ellos tienen una guía regular del uso de antibióticos y el registro y la educación. Los desafíos, bueno, las expectativas del cliente, que quiere que se cure para mañana, los hábitos clínicos y la experiencia, también entran ustedes allí a jugar un papel importante, la falta de diagnóstico rápido, la disponibilidad de fármacos y formulaciones, que eso aquí en Venezuela es recontra común, porque si no consigo una pinche ampicilina para mí, que voy a estar consiguiendo para animales, ¿no? Entonces tengo que estar inventando qué opciones sería, y a lo mejor la opción no es la más apropiada, pero es la que hay, entonces ninguna. Los costos y el tiempo y los incentivos económicos que obviamente limitan pues, el trabajo en el área. Entonces, bueno, ¿cuáles son los desafíos? Mantener una vigilancia integrada, implementar políticas y estrategias para restringir el uso de antibióticos a la ligera, el uso de la prevención y el uso de vacunas, los mecanismos de innovación, que eso lo hace la gente de biotecnología, y la educación y comunicación, todavía no nos vamos. Las innovaciones, aquí van a tener diagnóstico rápido y metagenómicas, porque entonces ya lo que hacemos es analizar ya no el ADN, sino las proteínas y todo lo demás, todo lo que involucra, la fagoterapia, que emplea bacteriófagos específicos para atacar bacterias resistentes a los antibióticos, y aquí hay algo también de medicina natural que se involucra, y el manejo de microbiotas y nuevas terapias. Ahora el cuento, la moda es la microbiótica. O sea, si un perro tiene una erupción, una vaina, es porque está comiendo mal. Si tiene tal vaina, es porque está comiendo mal. Entonces, exacto. Las conclusiones, bueno, el aumento de la resistencia antimicrobiana en mascotas, cuál es el rol que ustedes deben asumir, la acción coordinada para mantener en este rango de una sola salud, y la vigilancia y la regulación armonizada. Todo eso, toda esa separata está subida allí, ¿no? Van a tener, porque quiero usar el ratico que me queda, cerrar los ojos si no me pega la luz, para que revisen sus exámenes. Ahora que están todos. Hubo una parejita